hoy es la oportunidad de que comiences quizás a cambiar tus hábitos, a comer sano, aunque la lluvia nos tiente con algo que ya sabemos cómo se llama. Claro. Bueno, es que precisamente de eso queríamos hablar hoy. ¿Qué se puede comer saludable en un día de lluvia para no tentarse uno con, viste, los días de lluvia no sé por qué, pero igual que los días fríos, te dan para el consumo calórico y por ahí salirte de lo que es saludable? ¿Qué se puede consumir en un día como hoy que nos quite esa tentación, Ceci? Bueno, un día como hoy es interesante poder tener a la mano harinas alternativas, como siempre digo. Eh, ¿Cuáles pueden ser estas? Si arrancamos recién con un cambio de hábitos, la harina integral, te digo que es una de las mejores aliadas. Si no tenemos ningún problema con el trigo, si nuestro intestino lo acepta bien, la harina integral es como la número uno y podemos hacer cosas tan ricas, tan deliciosas que nos hagan olvidar a eso que obviamente cuando uno ve la lluvia dice tortas fritas, o no, no es lo Tal, primero lo que pensamos. es lo primero, lo que no me puedo sacar de la cabeza en este momento, o sea, Exacto, si es necesito como el ayuda. sinónimo ahí, torta frita, buñuelos. Con harina integral podemos hacer recetas riquísimas, increíbles y además el sabor que tiene es muy interesante. Es nutritiva además, alto en poder proteico. Entonces, harina integral tendría que ser nuestra aliada. Y me gustaría comentarles, el otro día hice una receta, estuvimos en la tele ahí cocinando en vivo. Sí, te estuvimos viendo. Ay, pero qué genia, muchas gracias. Hicimos dos recetas, no sé si ahí viste, Susi. Una fue salada y otra dulce. Con cosas que tenemos en casa. Yo siempre digo, a ver, en casa siempre hay granola, puede haber chispa de chocolate, avena, queso. Hice en formato salado, que por ahí es lo que nos atrae más el día de lluvia, algo salado, rico, que me haga recordar quizás a lo que hacía nuestra familia, abuela, madre, como ese aroma hogareño, aromático. Entonces, ¿qué hice? Miren, les voy a pasar la receta. ¿Qué te parece, Sí, Susi? dale, Para que ya porfa. mismo se pongan a cocinar. Dale, dale. La receta es muy simple. Pusimos en un bowl los secos, harina integral. Podés unirla con otra harina, por supuesto. Si tenés harina de avena, si tenés harina de sarraceno, harina de almendras, pero harina integral. Y si quieres hacerla semi integral, vamos a utilizar una taza de harina integral y una taza de harina blanca, para que no sea por ahí tan chocante el sabor si mi familia todavía no está acostumbrada. Le voy a poner una cucharada de polvo de hornear. Siempre el polvo de hornear es mi aliado en estas recetas. Y si voy a hacer pan, recuerden que es la levadura la que no debe faltar. Entonces tenemos dos tazas de harina, una integral, una de harina blanca y si no, dos integrales. Vamos a ponerle una cucharadita de sal, una cucharada de polvo de hornear y ahí ya tengo los secos por un lado. Por otro lado, lo que voy a hacer es poner un huevo. Si es muy pequeño, vamos a poner dos. Voy a tener leche a mano, bebida vegetal, si no podés consumir leche, y si no podés ni uno ni el otro, le vas a agregar agua. Pero ¿qué le da a la leche? Le da un sabor distinto, una esponjosidad más rica. ¿Qué voy a usar también? Voy a usar manteca. Si no podés comer manteca, le podés poner aceite vegetal, ghee, aceite de coco. Eso lo vas a manejar vos a lo que vos puedas consumir. De manteca le vamos a poner 50 gramos. Y si quiero que sea más mantecoso, le vas a poner 100. Ahí vamos a jugar. Esa que voy a hacer, voy a poner la leche también, media taza de leche, ¿sí? Ahí estoy mezclando, uniendo. Pero acá va un tip. La manteca, para que esa masa me quede más rica, la vas a unir con los secos. Vas a hacer como un arenado. Ajá. ¿Te das cuenta ahí, Sí. Susi? Vas a hacer como un arenado, entonces va a tener un sabor distinto. Entonces, en los húmedos voy a tener el huevo, la media taza de leche y también voy a agregarle una taza de queso rallado o si no querés queso rallado y tenés Fimbo, el queso de máquina que solemos Sí. comprar, bueno, el queso que tengas le metes. Si quiero hacerlo sin queso, sé si no tengo queso, pero me tienta la receta, no le vamos a poner queso. El queso simplemente es algo que vos podés elegir o no, pero obviamente va a quedar espectacular. Esa es la realidad. Todo con queso rico, a mí por lo menos me encanta. Ay, sí, a mí me encanta. Entonces, Sí, sí, el toque a que mí le me da el re queso. Sí.
Es perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es con los líquidos, vamos a empezar a agregarlo en los húmedos. Perdón, al revés. Los líquidos en los secos. Ahí va, ¿sí? Bien, Los líquidos en los secos. La masa que me va a quedar tiene que ser una masa que me va a hacer acordar quizás a una masa de bizcochito o de pan. Es una masa ni húmeda al máximo ni tampoco seca. Tiene que tener humedad. La vas a unir, no vas a amasarla, sino que la vas a unir y que te quede el bollo. Y después vamos a llevar a la mesada, a la mesa, donde sea, y voy a cortar, la voy a estirar un poco, pero que no me quede tan finita. Porque yo lo que quiero hacer es como un escón. Un escón lo que me va a permitir es que yo lo corte y me haga un sanguchito. Pero si no querés escón y decís, no, quiero algo más finito porque quiero un bizcochito, lo vas a estirar más y lo cortas. Y se va a cocción. Precalenta el horno, no se me olviden, siempre 10 minutitos antes, dependiendo de tu horno, el calor que tenga. Y eso se va al horno así, simple. No tengo que amasar, no tengo que dejar esperar leude. ¿Qué te parece? Yo ya me lo estoy pensando, ya tengo ganas de ir a hacerlo. Ay, no, sí, riquísimo, riquísimo y así combatimos la tentación de ir a otro tipo de comida que después la padecemos. En el momento la disfrutamos, pero después la padecemos después de comerla. En este caso Exacto, podemos disfrutar y después estar tranquilos porque no tenemos la inflamación, porque no nos pasan todas las cosas que nos pasan, como nos pasa con la harina blanca y demás. clarísimo. Hoy en día siempre pienso en esto. Además es lunes, siempre es muy interesante decir, bueno, de lunes a viernes tengo hábitos. Si el clima me está pidiendo otra cosa, bueno, buscar la forma de darle eso, pero tampoco no saliéndonos tanto. Después el fin de semana uno tiene que ser flexible y abrazarse y dar ahí de que, bueno, tengo ganas, tengo un evento, necesito consumir esto, me tengo ganas de comerme un alfajor y no va a estar mal. Siempre la flexibilidad tiene que estar de nuestro lado, ser nuestro aliado. La receta de hoy es eso, es poder, ustedes pueden jugar. Si de pronto no quiero ponerle queso rallado, pero tengo como un pedacito de roquefort y pónganle, no se van a comer 25 bizcochitos. Les puedo asegurar que les va a dar saciedad, van a tener esas ganas de que la lluvia me da esa intensidad de algo distinto, de algo rico, y por ahí no no vamos a frenarnos en ese lugar que tenemos tantos en Río Cuarto con tantas cosas ricas, ¿no? Las Ay, sí, panaderías. sí, tal cual, tal cual. Ceci, la verdad que está buenísimo porque es verdad que te sacia la comida con otro Sí, tipo de harinas sin generarte esto de comer más y más y más y más, que también es eso, algo que nos hace sentir mal después. Y, totalmente. y es acostumbrarse también a sabores distintos. Si tuvieras que decir, ¿cuál es lo que no tenemos que olvidar al trabajar con harina integral, harinas integrales? ¿Qué es eso que no tenemos que olvidar? Primero y principal, por ejemplo, con la harina integral, que es harina de trigo, pero obviamente al tener más fibra, siempre va a necesitar humedad. Entonces no tenemos que restarle en ese punto. La humedad, ya sea de un líquido o del huevo o de la materia grasa, no tenemos que restarla porque después el resultado va a hacer que me salga bien. Si yo no le di la humedad necesaria, me va a tender a estar más seco o se me va a secar más rápido en el tiempo. Suponete que vos hiciste a la mañana los bizcochitos y quizás a la noche, si no le pusiste la humedad necesaria, van a estar secos. Lo digo Claro, con conocimiento de causa. Es así. bien, Después, algo muy importante, si yo quiero ya intervenir otras harinas, como ya sea almendra, sarraceno, coco, harina de chía, de lino, estas harinas debemos recordar que no tienen gluten. Al no tener gluten, le falta el amalgamado ese de que se una. Entonces, también hay presentes la humedad, es muy importante, necesitan tener huevo o chilinaza, la chilinaza es de la chía y el lino unidos, húmedos, para que me dé esa unión desde ese lugar. ¿Se entiende? Porque perfecto. recordemos que no estoy usando harinas con trigo, el trigo tiene el gluten es lo que abraza a que ese crecimiento, cuando uno hace un pan, viste que uno hace un pan de harina de trigo y es perfecto, Sí, sí, grande, esponjoso, y es por el gluten. bien, En las harinas alternativas, al no estar el gluten presente, necesito ayudantes, la goma sántica, la chilinaza, el huevo y la humedad, ya sea agua, jugo, leche, bebida vegetal. Hay harinas
que son más complicadas que otras. Mis clientes siempre me dicen, ¿qué hice hacer con harina de coco? Y chicos, la harina de coco recordemos que es más complicada que otras harinas. Entonces, paciencia, hagan cosas pequeñas para que no se me enojen rápido, hagan algún bizcochito, un muffin, algún pan pequeñito. Cuando hacemos cosas pequeñas es más fácil de manipular la masa. Claro. Y bueno, y vamos, Probemos. vamos encontrándole el punto también al hacer Total, chiquitito. sí, dense la oportunidad, que sea un lugar de experimentación, de creatividad, de desenchufe Claro, también. sí, por favor. Como, por favor, o sea, porque si no se me enojan y dicen, tuve que tirar todo, nadie lo comió. Entonces, Claro, vamos de a poco y la próxima vamos a hacer una receta con alguna harina alternativa para perfecto. que vayamos entrando en ese mundo y me tengan ahí la opción también, tengan Ceci, ahí la alternativa. desde ya, muchísimas gracias por esta receta que nos dejaste y por estos 2 tips tan importantes a la hora de trabajar con harinas que no tienen gluten, en el caso de la harina, de las harinas como harina de almendra, coco y demás, y Sí, en el caso de la harina integral que necesita ser bien humectada con sí, líquido totalmente. para que Hidratada, hidratada, eso, hidratada sí, para que responda bien a el trabajo que le vamos a dar nosotras. Así es que, así bueno, tal cual como lo dijiste, Susi. Ceci, te agradecemos muchísimo y el lunes te volvemos a consultar, por supuesto. El lunes vamos a estar presentes. Les deseo que tengan una semana hermosísima y pónganse siempre arriba, arriba Eso. con mucha energía, altas vibras. Terraza, terraza, terraza acá. Siempre, siempre, Siempre. siempre, aunque pase lo que pase. Pase lo que pase. Ceci, un abrazo gigante. Un Gracias. abrazo, gracias Susi, nos vemos prontito, adiós.